El pésimo desempeño del secretario de Cultura, Carlos Vidal Angles, se suma a casos de corrupción y desvío de recursos para beneficio personal, que salen a flote a unas semanas de que concluya la actual administración estatal. Algunos afectados por los malos manejos de Vidal Angles y otros músicos que padecieron por la imposición de la cubana María Elena Mendiola Orozco como directora de la Orquesta Sinfónica de Campeche a principios de año, arrojan a la luz las irregularidades que imperaron durante los 6 años de Carlos Vidal y que ha permanecido al frente de la Secretaría de Cultura. El primer caso lo hizo público en exclusiva para Telemar Noticias la exgerente de la Orquesta Sinfónica de Campeche, Ivonne Azar. La instrucción era que yo atendiera todas las necesidades de los músicos. Entonces ahí yo empiezo a ver que carecían de mobiliario, que carecían de muchos de instrumentos, habían muchas carencias. Una vez que yo empiezo a trabajar y empiezo a decirle al licenciado, pasa esto, pasa el otro, todo iba muy bien. Pero sin ninguna razón, Ivonne Azar fue destituida de su cargo el pasado 28 de abril en una reunión inesperada que convocara y encabezara el secretario de Cultura, Carlos Vidal Angles. Finalmente, pues el día que me hacen la notificación de que yo ya no iba a estar al frente de la orquesta, le dije que necesitaba yo argumentos y no me dieron. Me dijeron que no había un solo argumento, que había yo hecho un trabajo espléndidamente profesional, que contaba, que incluso que, no sé, muchas cosas positivas acerca de mi trabajo, pero pues que esa era la decisión que él tomaba y como tal yo la tenía que asumir. Enseguida, Ivonne Azar fue despojada de sus pertenencias y equipo de trabajo, dejando cabos sueltos. Entonces yo les digo, bueno, necesito yo un tiempo para hacer una entrega, para despedirme, para entregarle a la próxima que vaya a estar en mi lugar, y no había como tal. Entonces me dijeron que no era necesario, que yo hiciera un papel, y les dije, bueno, pues yo no sé cuántos años lleven en la administración pública, pero los años que yo tengo me han enseñado que una entrega, sobre todo de esta magnitud, no es así porque sí, sino hay que hacer un documento, y como no hubieron las herramientas y ya no me permitieron el acceso, pues lo único que yo hice es hacer un oficio donde me deslindaba de toda responsabilidad. No me pareció correcto, una arbitrariedad, un cambio, porque primero me ponen ahí para levantar y para atender las necesidades, y luego me dicen que yo ya no les siga dando, ¿no? Y que yo ya no los siga apoyando. Entonces como que era algo ilógico. Pero el despido inesperado por la gerente Ivonne Azar no fue la única arbitrariedad solapada por Carlos Vidal Angles, ya que la coordinadora de las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Campeche, Maleni Beberaje, sufrió una salida más drástica, lo que originó que procediera legalmente contra la Secretaría de Cultura por despido injustificado, demanda que sigue en proceso y sin respuesta todavía. Y un momento en su plática, su charla, en el que él dijo que si nos parecía, si no entendíamos que ya no era la gerente, que nuestra jefa ya no era la licenciada Ivonne, se lo pidiéramos por escrito. Entonces yo le dije que sí, que lo necesitaba por escrito, porque no me lo había notificado, y ahí fue donde se encendió y no soportó que yo le respondiera, ¿no? Como pocos se han atrevido a responderle, y me dijo muchas cosas, empezó que no, que él era el secretario y sus decisiones, se tenían que hacer las cosas como él dijera. ¿Por cuánto tiempo seguiste trabajando? Por 2 días más, porque ya era día de pago, era quincena, y a todos ahí fue donde me di cuenta que ya estaba de baja, que a todos les depositaron menos a mí. Después de 5 días llegó la notificación del despido sin que la Secretaría de Cultura le liquidara sus prestaciones laborales. Fui a hablar con la licenciada Juventina, que es la encargada de recursos humanos, la que nos paga, y me dijo que precisamente ella me había retenido mi pago por órdenes del secretario. Le había hablado en ese momento que yo ya no quería trabajar en la orquesta y que cuando no fue cierto. Cuando no es cierto. Pero ella me dijo que yo no tenía, después de un año, un poquito más de un año de haber trabajado, que no tenía derecho a nada porque estaba como un apoyo. Cuando nosotros no estamos con apoyo, a mí no me contrataron como apoyo, a mí me contrataron como empleada del gobierno. Pero eso no es todo. Por su parte, algunos músicos que integran la Orquesta Sinfónica de Campeche ponen en evidencia los gastos y actos de corrupción que el secretario de Cultura, Carlos Vidal Angles, ha cometido en estos 6 años amparándose en su cargo.
A través de un correo electrónico se desmiente cada palabra de Carlos Vidal Angles, quien se ha encargado de elogiar las excelentes condiciones en las que se encuentran los integrantes de la Sinfónica. En el documento electrónico se denuncia que mientras Carlos Vidal Angles presume públicamente el éxito de los conciertos, lo cierto es que no les paga a los músicos. Señalan que los instrumentos se encuentran muy desgastados y los requerimientos que los músicos necesitan para sus prestaciones y ensayos no son cubiertos por la Secretaría de Cultura. Esto lo demuestran las fotografías que los músicos hicieron llegar hasta la redacción de Telemar Noticias, las cuales dan constancia de la denuncia. Se observan sillas y butacas rotas, escenarios con huecos e instrumentos en muy malas condiciones, mismos que son reutilizados una y otra vez por los músicos. Con todo, y el esfuerzo que imprimen para ofrecerles a los campechanos a través de sus notas un rostro dócil de arte, a pesar de las carencias y el pésimo desempeño de Carlos Vidal Angles. Los denunciantes citan en el documento: nuestro salario sale de la nómina estatal, un aproximado de 1.5 millones de pesos al año para cubrir el salario de los músicos y la gente que no pertenece a la Sinfónica pero que está en nómina. Una labor sin descanso, la que llevan los músicos y que la propia exgerente Ivonne Azar afirma. Y había que reconocer además, hoy por hoy lo digo y lo repito y lo seguiré diciendo, la Orquesta Sinfónica de Campeche son integrantes sumamente nobles como no te puedas imaginar. Los hemos explotado, a veces los explotábamos, hoy tocábamos en un lugar, mañana teníamos que viajar a algún municipio y con repertorios diferentes y ahí estaban los maestros tocando. Con todo y los milagros que los músicos hacen para operar sus instrumentos y mostrarle a los campechanos su esfuerzo artístico en cada presentación, Carlos Vidal Angles se ha atrevido a denostar a los concertistas, afirmando ante las cámaras de Telemar que en Campeche no hay talento, por lo que se tiene que contratar a músicos y académicos de otros lugares. En realidad debo considerar que es una pérdida también traer gente académica que a veces no podemos mantener en el estado, porque no tenemos muchos académicos en el tema de artes en el estado, ¿no? Realmente, ¿qué se puede esperar, no? En Campeche hay mucho talento en todas las áreas, no nada más musical, artes, pintura, fotografía, en todas tenemos mucho talento, hace falta explotarlo, hace falta áreas, hace falta, el recurso hay mucho recurso. Campeche es una de las ciudades y de los estados en el que Conaculta más apoya. Y efectivamente, a la Secretaría de Cultura de Campeche se le otorga un recurso federal por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo monto rebasa los 7 millones anuales destinados única y exclusivamente para la Orquesta Sinfónica de Campeche. Al respecto, el correo electrónico acusa: los otros 7 millones que llegan de la Conaculta no son destinados a la orquesta, sino a otros rubros desconocidos que solo el señor Vidal sabe. La Sinfónica ya demanda cosas necesarias como seguridad social o un salario digno, pero en esta administración no ha habido nada de eso y sí mucho dinero federal a nuestro nombre utilizado en otras cosas, como boletos de avión para amigos del secretario o comidas para las señoras Aureola del Sol, Letza Juárez, Francisco Montejo y Dalia Franco. Por palabras del secretario, que es un recurso que tiene la Orquesta Sinfónica, 7 millones, que se destina solamente para la orquesta, por palabras del secretario. Es lo único que sé. Pero no se ven reflejados en la Sinfónica. Bueno, tenemos las mismas sillas de hace mucho tiempo, los atriles están en las peores condiciones, no se ve reflejado. Sin embargo, eso no es todo. Además de no pagarle a los músicos un salario a la estatura de su trabajo, el secretario de Cultura les debe a los músicos 3 meses de salario. Lo del salario, yo creo que somos una de las orquestas en el país que ganamos lo más bajo. Ahorita tenemos un retraso en el pago de 3 meses. Un recurso que pues no sabemos si el secretario cuando salga lo va a pagar, no sabemos. Ya firmamos este convenio, pero no lo hemos recibido, tenemos un retraso de 3 meses. ¿Cuánto sería así el monto total? Bueno, a mí, al menos el mío son como 10,000 pesos más o menos.
Una Secretaría de Cultura encabezada por Carlos Vidal Angles, repleta de arbitrariedades, despotismo y actos de corrupción. Mismas acusaciones que pesaron en su contra durante su paso por el INAH Campeche, en donde fue señalado no solo de desviar recursos, sino de saquear sitios arqueológicos y desaparecer ornamentos de la cultura campechana con valor millonario para utilizarlos con fines personales. A pesar de estos señalamientos, pudo más su amiguismo con el actual gobernador Fernando Ortega Bernés, quien no solo solapó a Vidal Angles, sino que lo premió nombrándolo secretario de Cultura, cargo que ha aprovechado para seguir amasando fortunas con el consentimiento de la máxima autoridad en el estado. No sé qué pasó, te digo, yo lo único que puedo asumir es que fue la crisis de la pérdida del poder. Lo único rescatable es que faltan solo unas semanas para que Carlos Vidal Angles deje el cargo y seguramente, al igual que su tutor, el gobernador, muchos esperan que no se le vuelva a ver en la función pública. Sin embargo, la pregunta es, ¿Carlos Vidal Angles seguirá gozando de impunidad? ¿Se irá sin pagar por sus falsos movimientos y sus actos de corrupción? ¿O realmente será la autoridad y no la historia la que juzgue a los malos servidores públicos? Con imágenes de Oscar Rocher, Cristel Q, Telemar Noticias.